¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos. Arranca de esta manera nuestra edición central. Es un gusto saludarles a esta hora de inmediato con nuestros titulares de la jornada. Vamos a iniciar en Ecuador. Allí, organizaciones sociales han ratificado el apoyo al inicio de un proceso para solicitar la revocatoria de mandato al presidente Daniel Noboa. Organizaciones obreras, campesinas e indígenas de Bolivia denuncian ante la comunidad internacional una inminente declaración de estado de excepción que aseguran profundizará la crisis que vive el país. Polémica en la Argentina. El Ministerio de Defensa en ese país ha autorizado a los militares que puedan tener acceso a un segundo trabajo siempre y cuando no sea en horario de servicio. El objetivo sería que alcancen a final de mes, ya que sus salarios no son suficientes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó una entrevista antes de tiempo luego de arremeter con insultos a la periodista Kristen Welker, que dicen los medios más adelante en Enclave Mediática. El Mundial 2026 acapara todos los medios. La actualidad también en nuestra edición central. Luis Fernando Villasmil con los detalles. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Paola. Un gusto saludarlos a esta hora acá en Edición Central para hablar un poco sobre el acontecer deportivo, y como titular principal tenemos que Somalia ha mostrado su apoyo al galardonado árbitro Omar Hartan después que se le negara la entrada a Estados Unidos. Pero los detalles de esta y otras informaciones mucho más adelante. Gracias, Luis Fernando. Y en nuestro segmento de cultura vamos a hablar de Gaza, en medio del genocidio que emprende Israel, masacrando a más de 30.000 niños desde el pasado 7 de octubre del 2023. Se emprende este proyecto. Tiene como nombre la creación de muñecas en Gaza, una actividad que ayuda a las mujeres, a las niñas y los niños víctimas del sionismo. Le voy a ampliar detalles más adelante. También el adelanto de la noticia, vamos hasta Bogotá con nuestra compañera corresponsal en Colombia, Tatiana Portela. Tatiana, adelante. En las últimas horas, el candidato presidencial de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, hizo graves señalamientos contra miembros del partido Pacto Histórico sobre una presunta red de compra de votos para la segunda vuelta presidencial y que favorecerían supuestamente al candidato del progresismo, Iván Cepeda. Gracias, Tatiana. Y desde Colombia hasta Perú, también con el adelanto de la información. Ramiro Angulo, bienvenido. Buenas noches. Al 96.2% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el candidato del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sigue liderando la intención de voto. Él tiene alrededor de 37.000 votos más que Keiko Fujimori. Sin embargo, ha pedido a la ciudadanía mantener la calma hasta que el conteo oficial llegue al 100%. Y es que aún quedan cerca de 200 actas en Perú por contabilizar, 1.500 observadas y alrededor de 1.600 actas en el extranjero. En breve regresamos con más información sobre este tema. Gracias a nuestro compañero Ramiro Angulo. Más adelante con la información desde Perú. Vamos a comenzar hablando de Ecuador. Organizaciones sociales en ese país ratifican su apoyo al inicio del proceso para la revocatoria del mandato presidencial de Daniel Noboa. Nuestra corresponsal Elena Rodríguez con más detalles. Adelante. Hola compañeros, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, nos conectamos con ustedes desde la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana, para contarles que la Plataforma Ciudadana por la Revocatoria de Mandato, acompañada por diversas organizaciones sociales y dirigentes como el presidente de la ECUA, Runari, Leonidas Issa, acudió este 9 de junio al Consejo Nacional Electoral para solicitar el inicio formal del proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa y contra la vicepresidenta María José Pinto,
Pinto. La jornada estuvo acompañada por una concentración ciudadana en la que los asistentes exigieron la entrega de formularios para la recolección de firmas. Dicho sea de paso, este es un hecho, es un paso indispensable para activar este mecanismo de democracia directa contemplado en la Constitución ecuatoriana. La iniciativa se produce luego de que el binomio presidencial cumpliera el primer año de su actual mandato, condición sine qua non, condición necesaria para que pueda presentarse una solicitud de revocatoria. Diversos sectores sostienen que existen razones políticas y programáticas suficientes para impulsar el proceso, mientras que sus promotores han insistido en que se trata de una herramienta constitucional que permite a la ciudadanía evaluar y eventualmente retirar el mandato conferido en las urnas. ¿Qué dice la Constitución? De acuerdo con el artículo 105 de la Carta Magna ecuatoriana, el procedimiento comienza con la presentación de una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral sustentada en incumplimientos del plan de trabajo de la autoridad cuestionada, en este caso el presidente de la República. Es el organismo electoral el que debe revisar los requisitos, notificar a la autoridad involucrada y resolver si procede o no la petición. Si la solicitud es aceptada, lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral entrega los formularios oficiales para la recolección de firmas de respaldos ciudadanos. En el caso del presidente de la República, la Constitución ecuatoriana exige reunir firmas equivalentes al 15% del padrón electoral nacional, es decir, alrededor de 2 millones de firmas de respaldo. Los promotores disponen de hasta 180 días para recolectarlas. Una vez verificadas las firmas, el CNE debe convocar a una votación nacional. Para que la revocatoria prospere, se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los sufragantes. Si la revocatoria fuera aprobada, la autoridad cesaría en sus funciones y se aplicaría el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo Leonidas Diza, presidente de la Ecuarunari. Así que, compañeros de la de la FENOCIN, otras organizaciones, las plataformas que tengamos que firmar y tengamos que unir, hagamos un solo esfuerzo. Aquí queremos decir claro también, no venimos ni por protagonismos y vamos a firmar, doctor Washington ha propuesto también que esto se haga público. No seremos candidatos y no aprovecharemos de este clamor del pueblo, que quede claro. Esa es la primera vía. La segunda vía, si no respetan su propio mecanismo, entonces nos vamos a las calles, compañeros y compañeras, pero no podemos seguir tolerando semejante actuación de los gobiernos en este momento que han destrozado los bolsillos de la mayoría de los ecuatorianos. Su política de mentira no puede continuar. Precisamente esta advertencia del dirigente indígena Leonidas Diza se da porque la mayor parte de la población concentrada precisamente en los exteriores del Consejo Nacional Electoral no confía en la autoridad, en el árbitro electoral, pues sostienen que ha favorecido con sus decisiones al gobierno de Daniel Noboa, por lo que temen que ni siquiera los formularios para la recolección de firmas sean entregados. Así que, como ustedes escuchaban, el dirigente amenazaba, hablaba de tomarse las calles si es que no se activaba este mecanismo constitucional. Hay que decir también que la jornada de protestas estuvo atravesada por momentos de tensión debido a la intervención de la Policía Nacional. Agentes policiales desplegaron motocicletas, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar una concentración que se desarrollaba de manera pacífica. Incluso debemos decir que había niños y adultos mayores presentes quienes sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos. Hasta aquí el reporte. Elena Rodríguez en directo desde Quito, haciendo por supuesto seguimiento a esta importante información que podría cambiar también el rumbo político de una nación y quizás la situación grave de crisis económica y social que atraviesa el Ecuador. Y desde Ecuador hasta Colombia, allí en medio de esta carrera, el balotaje que se vivirá el 21 de junio, duras acusaciones, advertencias, inclusive de interferencia extranjera y denuncias de un presunto plan para desestabilizar esa nación, marcan también un escenario absolutamente polarizado. Tatiana Portela
esta noche desde la capital, desde Bogotá. Nos amplía detalles. Saludos, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, en las últimas horas conocimos señalamientos por parte del candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, sobre una presunta compra de votos en donde estarían supuestamente involucrados congresistas del Pacto Histórico. Todo esto para favorecer aparentemente al candidato progresista Iván Cepeda. Señalamientos que fueron duramente cuestionados porque hasta el momento no hay evidencia, no hay pruebas, ni siquiera para entregar a los entes de control correspondientes en Colombia, como es la Fiscalía General de la Nación. Sobre este tema y cuál es la estrategia que está planeando el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta presidencial, hemos preparado para ustedes la siguiente nota. La carrera hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia eleva la tensión política a niveles máximos. El polémico candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, lanzó graves acusaciones contra el Pacto Histórico, la coalición de la izquierda que hoy gobierna el país, asegurando que estarían ejecutando una masiva compra de votos para favorecer al candidato del progresismo, Iván Cepeda. Ya lo denuncié, existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos. Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria, y si aún no están convencidos todos esos politiqueros de hacer lo correcto, les recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos está vigilando. Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos. Pese a la gravedad de las denuncias en el ámbito judicial, no se ha presentado ninguna prueba real que las respalde. Desde la bancada de izquierda califican la estrategia como un intento de persecución y perfilamiento político. Quienes andan en el Caribe, el que llaman los mochileros, son los que compran votos, andan en la campaña de Abelardo. La mayor red, grande, estructura política que constriñe el voto por el empleo son los Char, y están con Abelardo en el Caribe. Pero además está Héctor Olimpo en Sucre, pero además están los Blel, que son héroes del paramilitarismo. Toda esa gente anda con Abelardo de la Espriella. En el Valle del Cauca, sus jefes de campaña son la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder. Quien anda ahí rodeado de políticos, pero no es capaz de decirlo, además de los políticos más cuestionados, es Abelardo. Un debate electoral que trasciende las fronteras de la nación andina, el uso de la presión diplomática y del poder de Washington en una contienda interna, sumado a la abierta lealtad de la Espriella hacia el gobierno norteamericano, país del cual posee nacionalidad y abre profundos interrogantes sobre el verdadero rol e intereses que representa este candidato. Son una amenaza para la soberanía nacional, así hay que plantearlo. Lo que es muy diciente que Abelardo no plantee investigaciones dentro de Colombia, sino directamente acuda a sus padrinos políticos en Miami y en la Casa Blanca. O sea, acá estamos en una segunda vuelta con un personaje que cofinanció y que aportó recursos privados para la campaña del presidente de Estados Unidos, al que pretende involucrar directamente como gran juez de la contienda electoral colombiana, en una nueva modalidad de chocorazo, en una nueva modalidad de fraude electoral, que es lo que está tramando el doctor de la Espriella con su equipo. Lo que pesa va a ser el interés de Washington. Creo que Trump ha demostrado en este plan Cóndor 2.0. Esta ofensiva mediática coincide con una denuncia de extrema gravedad interpuesta por el propio candidato presidencial progresista Iván Cepeda. El líder progresista alertó públicamente que Abelardo de la Espriella estaría orquestando un supuesto autoatentado para victimizarse, deslegitimar el proceso democrático y frenar un eventual triunfo de las fuerzas progresistas en las urnas. Pues bien, lo que dicen entonces los analistas es que si esto es cierto, el candidato Abelardo de la Espriella debería entregar de manera inmediata todas esas evidencias a los entes de control, en este caso a la Fiscalía General de la Nación, pues recordemos que en Colombia la compra de votos es un delito electoral. Por su parte, el candidato Iván Cepeda señala que es hora de que Abelardo de la Espriella, el candidato de extrema derecha, se presente en los debates presidenciales para que dé a conocer las verdaderas propuestas de su gobierno de cara a las elecciones de esa segunda vuelta presidencial.
Gracias, Tatiana, por la información. Nuestra compañera Tatiana Portela desde Bogotá, Colombia. Vamos a cruzar la frontera y en Venezuela seguimos con la información porque este país consolida su democracia directa a través de las consultas populares que se realizan trimestralmente en esa nación suramericana. Nuestro compañero Leonardo Urrieta nos brinda más detalles. Aquí está la comuna Chávez y Guaycaipuro, ubicada en La Guaira, en el litoral central venezolano. Ellos ejecutan el autogobierno. Es el pueblo venezolano gobernando directamente. Esa transferencia directa al poder popular, que fuera el poder popular en pleno acto ejerciendo sus obras, dándole respuesta a sus comunidades y nosotros allí gobernando, como lo decía nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Toda esta metodología ha sido gracias a los planes de formación que el gobierno de Venezuela ha impulsado en la población. La comuna como un vértice importante dentro de la organización popular, organización comunitaria dentro de cada territorio, ¿no? La comuna juega el papel fundamental de la transformación gracias a las políticas sociales emanadas una vez por nuestro comandante Chávez, luego seguida y formada por nuestro presidente Nicolás Maduro y ahora con nuestra presidenta encargada que bueno, estamos organizándonos como siempre esa enseñanza de formación. Desde agosto del 2024 se han realizado 7 consultas populares, donde el proyecto ganador es financiado por el Estado y ejecutado por la comunidad. ¿Cómo queremos, cómo soñamos que sea la reingeniería del gobierno nacional? Es por eso que cada una de las asambleas tiene unas preguntas generadoras. ¿Cómo queremos que se transforme? En el caso concreto de la sala, ¿qué cosas queremos que cambie del gobierno nacional? ¿Qué trámites administrativos queremos que hay que eliminar, que no tienen ningún sentido? Y cuando actualicemos y carguemos los proyectos de la consulta, vamos a actualizar también estas preguntas generadoras. Es decir, que es posible que parte de la reingeniería del gobierno tenga que ver poner en un mismo curso, poner en sinergia la visión de las salas de gobierno comunal con el funcionamiento del resto del aparato del gobierno venezolano y del Estado venezolano. 5.336 comunas y circuitos comunales votarán el próximo 12 de julio por sus proyectos. En esa jornada serán elegidos más de 10.000 planes enmarcados en el Plan de Desarrollo Nacional conocido como las 7 transformaciones. Hemos tenido participación plena en todas las 8 consultas que se han hecho en todo el territorio y que bueno, nosotros fuimos garantes y partícipes de diferentes proyectos socioproductivos, pero también territoriales, como por ejemplo estás viendo este parque biosaludable que nosotros a través de la consulta de la juventud pudimos recuperar, darle vida. Esto no es nada a comparación a lo que realmente era antes. En cada rincón del país se realizan asambleas populares, junto a las autoridades del gobierno central. Allí se ponen de acuerdo para la ejecución de las obras. Venezuela avanza de cara a la conformación de un nuevo Estado, donde el vecino lleva la batuta en la autodeterminación de los pueblos. En la cámara de Gustavo Flores, Leonardo Urrieta, Telesur, La Guaira. Gracias, Leonardo Urrieta. Vamos nosotros a marcar una pausa. Cuando regresemos, revisaremos cómo avanza el conflicto en Bolivia. 40 días de una huelga general indefinida. Sectores sociales, movimientos indígenas están denunciando ante la comunidad internacional lo que podría implicar si se decretase un estado de excepción por parte del gobierno de Rodrigo Paz. Los detalles al volver. Gracias por seguirnos en nuestra edición central. La dinámica informativa nos lleva hasta Perú con el avance de los resultados oficiales y que le favorecen al candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez. Se ha tomado la delantera en el liderazgo de los votos. Vamos a actualizar más información. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo desde Lima con más información. Adelante, Ramiro. Buenas noches. En efecto, el 96.12% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el candidato del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, lidera la intención de voto luego de las elecciones presidenciales. Sin embargo, pese a esto, él ha pedido tranquilidad, calma a la ciudadanía. Según estas estimaciones, Sánchez tiene
más de 42.000 votos de Keiko Fujimori y quedan por contabilizarse alrededor de 200 actas en el Perú, 1.500 actas que han sido observadas y alrededor de 1.600 actas en el extranjero. Según diversas estimaciones que han venido haciendo algunos analistas, la ventaja que Keiko Fujimori podría sacar en el exterior sería masiva. Sin embargo, al 30% de las actas contabilizadas en el extranjero se ha podido observar que Keiko tiene 60.000 votos a favor y Roberto Sánchez aproximadamente 30.000. Y si es que se mantiene esta proporción, lo cual indica que no es un masivo apoyo para Keiko Fujimori, Roberto Sánchez podría seguir liderando la intención de voto en nuestro país. Es importante también añadir a esta información que en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, militantes y simpatizantes del partido Juntos por el Perú se han acercado para exigir que se respete el voto popular y que no se vayan a modificar los resultados finales. Y es que hace pocos días algunas declaraciones de Alfredo Torres, quien es el presidente de la empresa Ipsos, que dio el conteo rápido integral que ponía por delante a Roberto Sánchez en las encuestas luego de las elecciones, ha puesto en duda este conteo rápido, hecho que ha motivado que desde Juntos por el Perú cursen algunas cartas al Jurado Nacional de Elecciones, a la Defensoría del Pueblo y a la Asociación Civil Transparencia, que mandó a hacer este conteo rápido a Ipsos para que estén al tanto y tomen las precauciones. Como he señalado, bueno, se respete el voto que aún está en pleno proceso de contabilización. Pendientes de todo ese panorama en el Perú, en medio del desarrollo de este balotaje y el llamado, además, que hacen los propios candidatos a mantener la calma, precaución, hasta conocer el 100% del escrutinio de las actas en ese país. Y de Perú hasta Bolivia, 40 días de este paro general indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana, en medio de pronunciamientos y denuncias ante la comunidad internacional en caso de que el gobierno decida decretar un estado de excepción. Freddy Morales está con nosotros en directo desde La Paz para ampliarnos más detalles sobre este complejo panorama. Freddy, buenas noches. Hola Paola, Luis, buenas noches. Efectivamente, toda Bolivia está a la expectativa sobre en qué momento el gobierno hará conocer el decreto que establece, que impone en el país el estado de excepción. Recordemos que ayer el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley que reglamenta los estados de excepción, una norma en que se privilegia las actuaciones de la policía y de las Fuerzas Armadas, otorgándoles atribuciones para que puedan realizar las actividades que el gobierno les encomiende para devolver la normalidad, entre comillas, al país. De modo que después de la promulgación de ese reglamento, toda Bolivia está a la espera de la vigencia del respectivo decreto. ¿Por qué el decreto es importante? Porque va a determinar los detalles del estado de excepción. Por ejemplo, en qué departamentos, La Paz, Cochabamba, en los 6 departamentos donde hay bloqueo de carreteras, se impondrá el estado de excepción o solo en 1 o 2 departamentos. Se va a determinar también, por ejemplo, qué actividades pueden realizarse y donde esté vigente el estado de excepción también incluso podría imponerse el toque de queda, es decir, horarios para que la gente circule en determinados momentos. Incluso el decreto podrá determinar el plazo en que se prolongará el estado de excepción. La Constitución dice que tiene que ser por un máximo. Puede ser por un máximo de 90 días, pero también puede ser por un periodo mucho más restringido. Por ello es importante este decreto que, según el ministro de Gobierno, se pondrá en vigencia cuando el gabinete lo considere necesario. No se ha dado una fecha todavía al respecto.
Entre tanto, desde el gobierno se viene advirtiendo a los movimientos sociales, a quienes están movilizados y están realizando bloqueos de carreteras, 85 según la información oficial en 6 departamentos, se viene advirtiendo con medidas de represión. Sobre este tema hemos preparado el siguiente informe. A 6 días de haber asumido el cargo de ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas entregaron al ministro Ernesto Justiniano la condecoración al mérito militar. La nueva autoridad reiteró sus advertencias a quienes se movilizan contra el gobierno. Una amenaza que ya no puede ser vista solamente como un conflicto interno. Hay componentes transnacionales, financiamientos oscuros. En las últimas horas el gobierno puso en vigencia la ley que reglamenta los estados de excepción y el presidente Rodrigo Paz ordenó a militares y policías empezar a ejecutar un plan ya definido para terminar con las protestas que exigen su renuncia. La prudencia no es ausencia del Estado. La contención no es debilidad. Y la voluntad de diálogo no significa renunciar al deber de proteger a Bolivia. Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad. El reglamento a los estados de excepción protege la acción de militares y policías en las acciones de represión a quienes bloquean carreteras o se movilizan contra el gobierno. La protesta pacífica es un derecho. La violencia es un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia. Las Fuerzas Armadas no están para confrontar al pueblo, están para servir a la patria. A la ley que reglamenta los estados de excepción debe seguirle un decreto que impondrá el estado de excepción, decreto que se espera entre en vigencia en cualquier momento. Esta es una atribución del Gabinete de Ministros a la cabeza del presidente y que será tratada en el momento en que corresponda tratarse. El estado de excepción es promovido como alternativa para terminar con 40 días de movilizaciones y casi 90 puntos de bloqueo de carreteras en 6 de los 9 departamentos. Los bloqueos provocan desabastecimiento de alimentos y combustibles en las ciudades del altiplano, donde empezó la interrupción de vías. Advertencias del gobierno, sin embargo, parecen no hacer mella en los sectores que están movilizados desde hace 40 días por instrucción de la Central Obrera. Persisten 85 puntos de bloqueo según la administradora boliviana de carreteras en 6 de los 9 departamentos. Y en esta jornada arribaron a la vecina Ciudad del Alto delegaciones de campesinos de los departamentos de Potosí, Oruro y Cochabamba. Estas delegaciones de campesinos ingresarán mañana a la ciudad de La Paz por convocatoria de la Central Obrera Boliviana junto a los otros sectores que están movilizados desde hace 40 días, fundamentalmente los campesinos de las 20 provincias del departamento de La Paz. Es la situación en Bolivia, compañeros. Muy atentos al escenario, muchísimas gracias por este completo reporte. Nuestro compañero Freddy Morales desde Bolivia, a propósito pues, de las manifestaciones, continúan allí las movilizaciones y la crisis social en el país. Vamos ahora a otro escenario, lo hacemos en Argentina. Medios locales informan que el Ministerio de Defensa ha autorizado al personal militar a desempeñar actividades laborales privadas fuera de su horario de servicio para mitigar el impacto del costo de vida sobre los ingresos de los efectivos. Una medida que flexibiliza las restricciones que impedían a soldados, suboficiales y oficiales desarrollar actividades laborales complementarias privadas. El anuncio se produce tras meses de cuestionamientos y denuncias por el deterioro salarial que afecta a gran parte de las Fuerzas Armadas. Desde el gobierno sostienen que esto amplía oportunidades laborales y brinda mayor libertad al personal militar. Sin embargo, la crítica apunta a que constituye una admisión implícita de que los salarios actuales
resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de miles de efectivos en Argentina. Ampliamos más detalles sobre este complejo panorama también. Ayen Nancy con nosotros en directo desde Buenos Aires, Argentina. Ayen, bienvenida, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por el contacto. Y como bien estaban señalando, varios medios locales han estado informando acerca de esta habilitación por parte del Ministerio de Defensa para que las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas Argentinas puedan tener algún otro empleo para poder completar salarios de miseria, que es lo que vienen enfrentando sobre todo desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Lo cierto es que circuló por varios medios locales, no se ha encontrado todavía la habilitación publicada en alguna página oficial, pero en términos de la realidad, de lo fáctico, esto ya venía sucediendo, porque los militares, de hecho, ya están con funciones pluriempleo en seguridad privada, también con aplicaciones de remisería o de domicilio de alimentos. Es decir, ya están en una situación complicada, dado que se calcula que en gran parte de los casos hubo una pérdida real del poder adquisitivo del 80% y que el 60% aproximadamente cobra por debajo de la línea de la pobreza en este momento. Hay que recordar también que más de 20.000 efectivos han renunciado a las diferentes Fuerzas Armadas locales, lo que deja un staff por el momento de 80.000 soldados en funciones, lo que por supuesto que implica un desguazamiento de un sector clave para lo que es la defensa nacional. Por otro lado, también se desarmó a través de un decreto la obra social de los militares y se terminó desglosando en dos entidades que no están respondiendo a las necesidades de los oficiales en funciones y también de los retirados. Y esto ya venía de una obra social que reciben superavitaria y que terminan defaulteando y con una deuda millonaria. Nadie todavía explicó qué es lo que ha pasado con ese defalco de fondos de esta obra social que se llama IOSFA y que está dejando morir a diferentes soldados que de hecho han denunciado. Por ejemplo, hubo casos de pacientes oncológicos que han dejado de recibir sus tratamientos y que lamentablemente han fallecido. Así que esa es la trágica situación. También se conoció hace poco que el ejército había vendido 1 tonelada de dulce de membrillo a cambio de repuestos de una camioneta Jeep año 2010 que tenía ahí entre sus vehículos. Es decir, la situación de desguace y también de descapitalización de los diferentes sectores de las Fuerzas Armadas, ya que se han puesto en venta diferentes bienes tanto del Ejército como de la Armada, también la verdad es que está preocupando cada vez más no solamente a los sectores de la oposición, sino a la ciudadanía frente a la indefensión justamente que representa esta concatenación de decisiones por parte del gobierno nacional con lo que a las Fuerzas Armadas respecta. Muy atentos al escenario en Argentina. Muchísimas gracias, Ayen, por el reporte. Ayen Nancy, nuestra compañera desde Buenos Aires. Y bueno, vamos ahora a otro tema. Tras una gira internacional que la llevó a India y a Turquía, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha publicado a través de su cuenta en X un video a propósito de su regreso a Venezuela. Esto decía: aterrizando en Venezuela con la satisfacción del deber cumplido, pero con muchas ilusiones y proyectos para el bien de nuestro país y de nuestro pueblo. Feliz de estar de vuelta en casa. Aterrizando en Venezuela. Ahí estaba el mensaje de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras llegar a suelo venezolano después de haber cumplido una agenda tan importante en el extranjero. En otras noticias, en El Salvador ha proliferado la cantidad de medios digitales independientes que se han convertido prácticamente en una herramienta clave para los movimientos sociales. El objetivo es hacerle frente a esa maquinaria propagandística del gobierno de Nayib Bukele. Estos esfuerzos se han convertido también en una alternativa para conocer la realidad que vive y atraviesa el pueblo de El Salvador. Nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos ha preparado el siguiente informe. En los últimos años, los medios digitales y las redes sociales se han convertido en la plataforma de periodistas, analistas y ciudadanos comunes que, al no encontrar espacio en los medios tradicionales, buscaron esta alternativa.
modificación que han hecho de los... Este dirigente social dice que estas plataformas son el instrumento de comunicación del movimiento social y de la sociedad civil ignorados por los medios tradicionales. El trabajo que hace mucha gente creadora de contenido es indispensable para romper ese cerco, porque al final nosotros lo identificamos como un cerco mediático. Estas plataformas han ido ganando cada vez más espacio y ese espacio lo ha ido brindando la audiencia que demanda información, que demanda que se puedan expresar y exponer aquellas cosas que ya en medios privados, públicos, tradicionales están censurados. Son estos medios y algunas agencias y cadenas internacionales las que dan cobertura a protestas de calle o denuncias contra el gobierno. 47%. Este veterano periodista afirma que de no ser por algunos medios internacionales y las plataformas digitales, no se vería la otra cara del país, que se esconde detrás de una millonaria propaganda oficial. La narrativa del oficialismo para imponer el pensamiento único está permeando mucho a través de las redes sociales. Aquí, por ejemplo, el gobierno está respaldado por más de una veintena de medios, youtubers e influencers que están promoviendo su narrativa, creando, por cierto, difundiendo mensajes de odio y están construyendo lo que yo le llamo una realidad virtual. Son las plataformas alternativas las que también enfrentan campañas de desinformación que el oficialismo intenta imponer, señalan críticos del gobierno. Podríamos mencionar de alguna manera la idea de que la disminución de los hechos delictivos en el país responden al régimen de excepción, cuando en realidad desde el principio, incluso antes que se aprobara el régimen de excepción, había una lógica de disminución de los hechos delincuenciales, pero era a partir de un pacto que había entre el gobierno y los grupos delincuenciales. ¿Pero a qué consecuencias se enfrentan estos creadores de contenido? Aparte de los ataques de los troles y de fanáticos, he recibido amenazas contra mi persona, aparte pues de que han expuesto la dirección de mi casa, mis datos personales, y hay veces que he pensado en el exilio, pero por el momento, y como dijo la licenciada Ruth Eleonora, no me van a callar. En un informe reciente, la Asociación de Periodistas de El Salvador reveló que cerca de medio centenar de periodistas salieron del país en busca de asilo. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Y bueno, inicia esta semana el Mundial de Fútbol 2026 y Telesur realiza una cobertura especial con una programación en estreno, presentando La Pelota No Se Mancha junto al uruguayo periodista Víctor Hugo Morales y Alex Shevchik desde México. Véalos a través de nuestro programa especial este miércoles 10 de junio a las 21 horas del lunes a domingo, solo por Telesur. También La Cancha es Nuestra, presentada por nuestras compañeras Marina Aguirre, Janet Lozada, Viviana Vila y Nani Flores. Sintonícelas a través de nuestro podcast Multimedia del Sur. Este miércoles 10 de junio a las 17:30 horas de Caracas. Se va a transmitir todos los días en horarios rotativos. Pero esto no es todo. También tendremos el relato de cancha junto a Enrique Guevara, Luis Fernando Villasmil y desde Venezuela. Se suma también Alexis Shevchik desde México. Sintonícenos a través de nuestro podcast Multimedia del Sur los jueves a las 14:15. Arranca este 11 de junio. Y también tendremos el podcast Contra Cancha junto a José Shadi de México. Sintonícenos también a través de nuestra Multimedia del Sur. Este jueves 11 de junio a las 14 hora local de Caracas se va a transmitir también todos los días. Así que no se pierda esta grilla de nuestra multiplataforma, porque el Mundial está en Telesur. Bien, pasamos ahora a otras informaciones. Residentes palestinos expresan su preocupación ante la llamada línea amarilla que el ejército de Israel busca imponer como parte de su plan expansionista en la franja de Gaza. Vamos con más detalles en el siguiente informe. Un nuevo anuncio de amenaza ha sido lanzado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha planteado la posibilidad de tomar el control del 70% de la franja de Gaza.
ampliar las zonas de seguridad y aumentar la intensidad de las operaciones militares en ellas, acompañado del desplazamiento forzado de sus habitantes. Esta política apunta a redibujar el mapa geográfico y demográfico del enclave, reduciendo el espacio disponible para los palestinos. ¿A dónde quieren que vaya? Aquí ya no queda espacio. No existe lugar al que podamos trasladarnos. Prefiero morir aquí antes que abandonar este sitio. No hay capacidad para dar un solo paso más. Todas las calles están cerradas y llenas de tiendas de campaña. ¿Por qué quieren tomar el 10% del espacio en el que estoy? El espacio al que quiero pertenecer. ¿Cómo pueden decir que tomarán el 70% del territorio? Estamos muy cerca de la carretera Salah al-Din. Nuestras casas han sido destruidas y hemos sido desplazados más de 10 veces. Los bombardeos, los proyectiles y la destrucción nos rodean constantemente. ¿A dónde podemos ir? Imágenes satelitales recientes muestran que esta expansión ya ha comenzado a implementarse en el terreno. Los avances son visibles en Beit Lahia, Jabalia, el eje de Netzarim y el sur de Jan Yunes, donde continúan la construcción de barreras defensivas. Analistas consideran que esto se debe a la falta de una respuesta efectiva de la comunidad internacional ante lo que ocurre en Gaza. Advierten que estas políticas agravan aún más la crisis humanitaria en el enclave devastado y representan una condena para un gran número de civiles. La continuidad de las operaciones militares y la ausencia de medidas internacionales para frenar o sancionar estas acciones han adelantado una mayor escalada. No obstante, afirman que, pese a la magnitud de la destrucción y las dificultades que enfrenta la población, los palestinos siguen decididos a permanecer en sus tierras y mantener su vínculo con ella. Desde el inicio de la guerra en Gaza, las fuerzas israelíes han pasado a controlar mediante operaciones militares y destrucción amplias zonas, hasta llegar a controlar casi el 60% del territorio, incluyendo gran parte de las áreas orientales y la ciudad de Rafah, en el sur de la franja. Esta situación ha impuesto severas restricciones al movimiento de la población y al acceso a sus lugares de residencia. A pesar de las continuas amenazas israelíes de aumentar su control sobre nuevas zonas del interior de la Franja de Gaza, muchos gazatíes siguen asegurando de que no abandonarán sus territorios y aseguran permanecer dentro de ellos. Uda Egazim, desde la Franja de Gaza para Telesur. Gracias, Udagassi. Vamos a pasar a otro tema. En Rusia se ha desarrollado un encuentro importante para avanzar sobre la nueva arquitectura tecnológica con la presencia de más de 10 países. Alej Jasinski nos trae la historia. El primer foro de tecnologías cuánticas de los BRICS se realizó en Moscú y convocó a delegaciones de 11 países con un objetivo común: sentar las bases de una cooperación multilateral en computación, comunicaciones y sensores cuánticos. La cita, organizada por Rosatom y el Ministerio de Ciencia, materializa los compromisos tecnológicos adquiridos en la cumbre de Río de Janeiro. Al igual que la computadora comenzó hace casi 100 años, la tecnología cuántica, los ordenadores cuánticos, están apenas comenzando. Y con las nuevas tecnologías que llegarán muchos cambios juntos. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, para Brasil y para los países BRICS, desarrollar estas nuevas tecnologías y desarrollar la tecnología cuántica juntos. Estos eventos son muy importantes ya que permiten encontrar puntos en común en los que los científicos de diferentes países pueden colaborar en proyectos a gran escala, que en definitiva nos acercan a la creación de computadoras cuánticas reales. Los participantes coincidieron en que la magnitud de los desafíos científicos hace inviable que un solo país lidere el salto tecnológico en solitario. Las sesiones de trabajo exploraron proyectos conjuntos y se insistió en la necesidad de tender puentes entre universidades y centros de investigación para aprovechar el talento de todos los países del bloque. Nos estamos acercando gradualmente a la creación de sistemas informáticos que puedan resolver una gran cantidad de tareas que son inaccesibles para las computadoras clásicas. Y creo que es muy importante que en este momento se esté delineando una tendencia hacia una cooperación internacional fructífera, incluso en el marco de este foro BRICS,
Porque las tareas con las que estamos trabajando son tan complejas que prácticamente ningún país podrá hacer frente a ellas por sí solo y lograr este salto tecnológico. Rusia se sitúa entre las 3 naciones líderes del planeta en computación cuántica, con 7 procesadores cuánticos propios desarrollados bajo la coordinación de Rosatom, que ejecuta el Programa Nacional de Tecnologías Cuánticas desde 2020. Moscú considera que debe compartir esos avances con el sur global para que todos alcancen una independencia tecnológica colectiva frente a los monopolios occidentales. Rusia se unió a esta carrera cuántica de los últimos en 2020 aproximadamente, pero en los últimos 5 años hemos logrado un avance significativo. Y ahora estamos entre los 3 países del mundo que desarrollan tecnologías cuánticas en las 4 plataformas principales. Tenemos computadoras cuánticas en funcionamiento, tanto con iones como con átomos, superconductores y fotones. Los expertos advierten que hacia 2030 la ventaja cuántica definirá la competitividad de empresas y países, con aplicaciones que hoy son incipientes en campos como la medicina, los nuevos materiales y la logística urbana. El foro concluyó con la elaboración de una hoja de ruta común para que los BRICS avancen juntos en este campo, el de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI. Oleg Yasinski, Telesur, Moscú. Bien, con esto vamos a una breve pausa y al regreso en Enclave Mediática hablamos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que abandonó el set de grabación en una entrevista luego de arremeter con insultos a la periodista que lo entrevistaba, que marca precisamente la polémica y la controversia, una relación muy desafiante entre el presidente y los medios de comunicación. ¿Qué dicen los titulares? Vamos a ver más adelante en Enclave Mediática. Gracias por seguirnos. Hoy en Enclave Mediática hablamos de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha encendido las polémicas luego de que cortara abruptamente una entrevista televisiva y luego de insultar a la periodista Kristen Welker, que lo cuestionaba y dejando en evidencia su hostilidad sistemática hacia la prensa en ese país. Vamos a ver detalles. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió una tensa entrevista en el programa Meet the Press, que terminó en insultos por parte del mandatario hacia la periodista Kristen Welker, tildándola de deshonesta y estúpida, luego de que ella cuestionara en reiteradas ocasiones sus afirmaciones sobre el fraude electoral, el recuento de votos en California y su propuesta de fondo contra la politización. En este sentido, mientras dialogaban de las elecciones primarias en California, Trump solo expresó que se están haciendo trampa en las elecciones, a lo que la presentadora lo enfrentó preguntándole si tenía pruebas que respaldara tales acusaciones sobre el fraude electoral, y Trump se limitó a responder que todo lo que uno tiene que hacer es mirar y escuchar a la gente. Ante tal respuesta, la periodista, al no estar del todo convencida, volvió a pedir pruebas del supuesto fraude y repitió que el proceso de conteo de votos, que dura varios días, es habitual en California. En tal sentido, el jefe de Estado objetó que sería normal contar los votos 5 días después de las elecciones y le contestó abruptamente a Welker que son deshonestos y que su prensa es deshonesta, extendiendo sus insultos al decirle a la presentadora estúpida. Son corruptos, igual que tú eres corrupto. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupto. Para ser justos, no soy deshonesto, pero sigamos. ¿En serio? Bueno, entonces juegas justo en sus manos. O eres corrupto o eres estúpido. Tienes más pruebas. Hay más pruebas que nunca presentadas. La entrevista se tensó más luego de que se hablara del Fondo contra la Politización de $1.700 millones, que los demócratas han denunciado como un fondo opaco, destinado a recompensar con dineros de los contribuyentes a personas leales al mandatario estadounidense. Pero llamó la atención de que en plena entrevista, Trump defendió la iniciativa, mientras que el fiscal general en funciones, Todd Blanche, aseguró a los congresistas el pasado 2 de junio que la administración Trump
no iba a seguir adelante con el fondo. Vale acotar que no es la primera vez que el mandatario haya sido irrespetuoso y agresivo contra quienes lo entrevistan. Está el caso de la periodista Catherine Lucey, de Bloomberg News, quien fue ofendida por Trump al decirle silencio, cerdita. También están las humillaciones y palabras hostiles de Trump al reportero Gina Costa, siendo hechos que respaldan una vez más el uso de la violencia discursiva como arma para reprimir la libertad de prensa. Vamos de inmediato con los titulares. Empezamos con el medio France 24 que titula de la siguiente manera: Trump termina antes de tiempo una entrevista con NBC e insulta a la presentadora. Este portal nos amplía más información sobre esta entrevista de Kristen Welker sobre la situación en Asia Occidental. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró favorable a que se llevaran a cabo más ataques quirúrgicos contra Hezbollah en Líbano, siendo una de las declaraciones que debilitan el frágil cese el fuego pactado entre los gobiernos de Israel y Líbano el miércoles 3 de junio. El medio, por otro lado, La Jornada también habla de este tema, titulando de la siguiente manera: Trump termina censura, intimidación e insultos de Trump acotan la prensa libre de Estados Unidos. Dice este medio sobre la estrategia de Trump y que ha logrado que los medios más poderosos de Estados Unidos practiquen la autocensura sobre las críticas que se tienen hacia él. Incluso La Jornada señala que Trump también ha utilizado a reguladores federales para presionar o manipular a empresas de medios para someterlas a sus deseos. En parte esto es posible por los cambios dramáticos en la estructura del sector empresarial en Estados Unidos. Y por último, el diario El Caribe de República Dominicana titula de Acosta a Welker, la larga guerra de Trump contra la prensa. El medio nos habla del historial de patrones que el mandatario estadounidense ha cultivado durante casi una década. Pues si el primer mandato se caracterizó por las descalificaciones, Trump popularizó etiquetas como noticias falsas y llegó a llamar a la prensa enemiga del pueblo. El segundo ha sumado herramientas más contundentes y una de ellas son las demandas. Tras ganar las elecciones en 2024, Donald Trump obtuvo varios acuerdos económicos de grandes empresas de medios como la ABC News, Paramount y Meta. Muy atentos al escenario y la prensa en Estados Unidos. Con esto finalizamos nuestra enclave mediática, pero le invito a seguir en Edición Central con información deportiva luego de la pausa con nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Ya venimos. Buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Modo Mundial de la FIFA 2026. Somalia ha mostrado su apoyo al galardonado árbitro Omar Hartan después de que Estados Unidos le negara la entrada al país para arbitrar este evento de este año 2026. El somalí Omar Hartan, primer árbitro de su país seleccionado por la FIFA para la cita mundialista, fue declarado inadmisible en Estados Unidos por problemas migratorios y excluido del torneo, negándole la oportunidad de convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido en fase final de una Copa del Mundo. El gobierno somalí rechazó el hecho como un duro revés diplomático. La decisión de la aduana estadounidense fue definitiva, provocando indignación en toda África por considerarlo un veto basado en su pasaporte. La indignación de todo el pueblo somalí se ha hecho notar, recordando que el fútbol es un deporte que debe unir y no excluir. El presidente somalí Mohamed Farmajo se comunicó directamente con el árbitro para expresarle su total solidaridad, a lo que el colegiado respondió agradeciendo el apoyo del Ejecutivo y manifestando que pese a la falta cometida por Estados Unidos se mantiene fuerte y enfocado en el futuro de su carrera. Por su parte, la selección de Irán sigue en la ciudad mexicana de Tijuana ante la negativa de Estados Unidos de permitirle la estadía en su territorio para su participación en este Mundial de Fútbol. A ello se suman nuevas medidas de presión contra el equipo iraní, de las que nos va a conversar nuestro enviado especial, Daniel Rosas.
¿Qué tal, compañeros? Les mando un saludo. Bueno, nos encontramos en la zona limítrofe, en la ciudad de Tijuana, límite entre México y Estados Unidos. Y es que precisamente en esta ciudad fronteriza se encuentra todavía el seleccionado persa en preparación y en espera de su primer encuentro en esta Copa del Mundo a disputarse el próximo lunes en precisamente Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Pero bueno, amanecimos con la noticia de que hay pues nuevas sanciones o cuando menos intentos de sanciones para el seleccionado. ¿Cuál es el motivo? Se los platicamos en el siguiente material. Este es el muro que divide Tijuana, México, de San Diego en Estados Unidos. Pero hay barreras que limitan más que las físicas, como las políticas. Y es que la FIFA revocó la asignación del 8% de los boletos destinados a la Federación de Fútbol de Irán, pese a que por reglamento, cada seleccionado tiene derecho a ese porcentaje. Así se reaccionó del lado mexicano. Pues está mal porque también ahí les están quitando un derecho de expresarse, ¿no? Les están quitando el derecho de expresarse y decir lo que piensan porque pues pues se les puede hacer muy fácil a Estados Unidos nada más olvidarlo ya, pero pues a ellos no creo que sea, es algo que no olvidas, como la muerte de tantas personas pues no puede pasar desapercibido. Y pues si están expresándose pues se debe respetar eso, ¿no? No se debe sancionar, en mi opinión. Un mundial de fútbol es para compartir gente, para vivir el sueño, es para estarnos todos juntos, no es para separar. Y es muy triste lo que está pasando con Irán, muy triste mirar dónde estamos acá. Abajo siempre este muro, abajo siempre, no hay que tener más. El mundial es de la gente, el del pueblo, es de todos nosotros y mucho también de Irán. También la FIFA anunció posibles sanciones para la selección de Irán tras vestir a su llegada a Tijuana un pin con el número 168. En referencia a igual número de víctimas del ataque estadounidense-israelí del 28 de febrero en contra de una escuela en la ciudad iraní de Minaf. El gobierno de Estados Unidos refrendó su postura en torno al seleccionado persa. No tenemos problemas con los atletas o con su personal de apoyo, pero no vamos a permitir que ingresen a su delegación un grupo de personas que sabemos que no tienen nada que ver con el atletismo y tengan vínculos con IR o similares. El reglamento de la FIFA prohíbe manifestaciones políticas durante el Mundial. Lo contradictorio es que amenace a la selección de Irán, pero precisamente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le haya entregado su premio de la paz a Donald Trump, país que lidera una agresión militar en contra de Irán. Sobre el tema, así reaccionó este especialista. El tema es que Estados Unidos es el que pone las reglas, es el que pone las reglas claras de este deporte y ya no la FIFA. Casa lo que han hecho con la selección de Irán, a decir, tienes 24 horas para llegar al tu partido y salirte ese mismo día, es tremendo. Cuando sabemos que por lo menos hay una política del menos un día que deben de estar las elecciones para tomar el tema de conferencias de prensa, adecuarse y además que esa misma noche, que en ese mismo momento hagan el viaje. Es una locura lo que le ha pasado a la selección iraní. A lo anterior hay que sumar que la FIFA se ha subordinado a las directrices de Estados Unidos, agrega el especialista. Entonces, bueno, esto ha logrado a que la selección de Irán, por este decretazo de Estados Unidos, que otra vez más la FIFA no pudo mover, pues realmente se hayan hecho una vez más de la vista gorda para quitarles ese beneficio directivo. El flujo de ese 8% por lo menos de los partidos que juega la selección iraní es realmente una medida que no es igual, que no sucede con otras federaciones, que no sucede con otros equipos y que aquí se manda el mensaje de que Estados Unidos es el que realmente gobierna para bien y para mal este mundial. No es la primera vez que la FIFA desatiende a su conveniencia las violaciones a su propio reglamento, agregó el especialista. Y bueno, hay que recordar que el seleccionado persa se enfrentará a Nueva Zelanda el próximo lunes 15 de junio. Y bueno, pues a unas horas de que se dé precisamente este encuentro, a unos días, aún hay incertidumbre sobre cuál es el alcance real del visado que les fue otorgado por parte de Estados Unidos. Hay que mantenerse todavía pendientes. Por lo pronto, la información que tenemos, estamos atentos. Y en este mismo contexto, pero ahora, viajando a los Estados Unidos, los aficionados miran con bastante preocupación lo que es la problemática con el seleccionado iraní, que ha sido víctima de las políticas migratorias de Donald Trump. Desde Estados Unidos, nuestro compañero José Leveña nos amplía más la información. A menos de una semana de su debut mundialista, la selección de Irán sigue acumulando contratiempos fuera de la cancha. El equipo, que el 15 de junio enfrentará a Nueva Zelanda en Los Ángeles,
tuvo que descartar su concentración en Arizona y trasladar su base de operaciones a Tijuana, México. A esto se suman retrasos en sus desplazamientos, dificultades de ingreso para parte de su delegación y una nueva polémica, la revocación del 8% de los boletos destinados a sus aficionados para los partidos del torneo. El deporte no es para discriminar a nadie. Hay que dejarlos entrar, dejarlos ver a sus equipos, eso es lo más importante. Hay mucha gente en todo el mundo, ¿verdad? Quiero decir, solo quieren venir a ver los partidos de la FIFA y todo eso. Eso va a afectar mucho a los aficionados. Hay mucha gente que quiere estar aquí, quieren asistir, pero simplemente no pueden llegar aquí por las visas y todo. Creo que estará bien. Para ser honesto con eso, los jugadores están en su propia especie de burbuja. El mayor problema es que algunas personas como nosotros han gastado, algunos de ellos, decenas y decenas de miles de libras para venir aquí. Y ahora, como no han logrado conseguir el visado, su dinero está en el aire, sus hoteles, su alojamiento. Pero más allá de lo deportivo, el caso de Irán también refleja las tensiones políticas entre Washington y Teherán. Mientras la administración de Donald Trump defiende estas medidas como una cuestión de seguridad nacional, la FIFA asegura que no afectarán la competencia. Así lo explicó a Telemundo. Y para profundizar un poco más sobre la actuación de Donald Trump en torno a este mundial que, sin empezar, ya ha generado grandes polémicas, les presentamos el siguiente trabajo de investigación sobre la estrecha relación del huésped de la Casa Blanca y la de la FIFA, al punto del retiro que los cargos contra un ejecutivo de la federación y a un empresario vinculado con el escándalo FIFA Gates. Veamos. El 10 de diciembre de 2025, exactamente 5 días después de recibir el Premio por la Paz de las manos de Gianni Infantino, los fiscales estadounidenses solicitaron al juez federal de Nueva York suspender la investigación y las condenas por el caso de corrupción de funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol y sus asociados implicados. Como en un juego de fútbol, Trump aplicó una gambeta perfecta para anotar un gol a favor de la FIFA, logrando que Hernán López, un ex ejecutivo de Fox, y la empresa Full Play Group, quienes habían sido condenados por corrupción en el año 2023, evadieran la justicia. Más de una década tardaron los fiscales estadounidenses para lograr las condenas. Pero para entender la dimensión de este planchazo a la justicia, hay que pedir el VAR, rebobinar la cinta y desenterrar los polémicos FIFA Gates. El 2 de diciembre de 2010, el Comité Ejecutivo de la FIFA sacó los bombos y platillos. Anunciaron que las sedes para los mundiales de 2018 y 2022 serían Rusia y Qatar, dejando a la selección de las barras y las estrellas, literalmente, en el banco de suplentes y fuera de la jugada. Paradójicamente, ese mismo mes, la justicia estadounidense activó su propio contraataque con una investigación secreta. El debut de esta estrategia ocurrió en julio de 2011, cuando agentes federales abordaron en Nueva York al directivo Chuck Blazer por fraude y lavado de dinero, y este se vio obligado a firmar para convertirse en informante secreto del FBI. A partir de allí, con un micrófono oculto en el uniforme, comenzó a grabar las reuniones de la FIFA y para 2013 terminó delatando a todo su equipo de corruptos. No fue sino hasta el 27 de mayo de 2015 que la investigación estadounidense se hizo pública a nivel mundial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal de 47 cargos y 164 páginas contra 7 ejecutivos de la FIFA. La Fiscalía sentó en el banquillo de los acusados a más de 50 directivos corporativos de 20 países. Declararon culpables a 30 personas por vender los derechos de transmisión al mejor postor. Un auténtico gol de media cancha que las autoridades estadounidenses celebraron por todo lo alto. Pero en diciembre de 2025 pasó lo impensable. El procurador general John Sauer comunicó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que por supuesto interés de la justicia, el gobierno ya no iba a seguir adelante con las causas penales contra el ex CEO de Fox International Channels y la agencia Full Play Group. La jueza de distrito Pamela Chen, quien fungía como el árbitro principal del caso y se resistía a validar este polémico arbitraje, exigió explicaciones al gobierno por el peligroso precedente de suspender estas condenas.
El resultado de este arreglo en los despachos es que ex dirigentes emblemáticos como José María Marín de Brasil, Juan Ángel Naput de la Conmebol, Eduardo Lee de Costa Rica y Alfredo Howitt de la CONCACAF, todos atrapados infraganti lavando dinero y cobrando comisiones por debajo de la mesa, tendrán ahora el camino libre para que un juez les limpie el expediente y los deje volver a la cancha. Y de esta manera, damas y caballeros, finalizamos nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con mucho más en nuestro ámbito de cultura. Vamos a iniciar nuestro segmento de cultura. Un bombardeo israelí ha ocasionado daños severos en las proximidades de las ruinas de Baalbek. En el sur del Líbano, las explosiones afectan a estructuras históricas de ese complejo. Los recientes ataques del sionismo ocasionaron estos daños. Son los más graves registrados hasta la fecha. Este es un sitio arqueológico de Tiro, estas ruinas que además han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta decisión del sionismo afecta grandemente a un patrimonio cultural. Son sitios arqueológicos de esta región donde los impactos directos y la caída de escombros están dañando columnas, mosaicos y estructuras civiles, alcanzando también a la antigua necrópolis Venecia. Hay que decir que esta situación, que ya fue notificada, alertada, denunciada inclusive por la propia UNESCO, hacia el gobierno del Líbano y hacia organismos internacionales, exigiendo respeto a los mecanismos de protección de bienes culturales y el anuncio de una evaluación exhaustiva en cuanto a las condiciones de seguridad para garantizar su protección. Hay que recordar que este histórico patrimonio fenicio cuenta con el estatus de protección reforzada. Hablemos de México. Tras 20 años que ha estado cerrado el Museo de la Grandeza, reabre como una antesala una experiencia inmersiva en la zona arqueológica. Le cuento más. Esto tenía una inversión de aproximadamente 37 millones de pesos. La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia han ejecutado un plan de modernización integral en esta zona arqueológica de Teotihuacán, que incluye la renovación de infraestructura, pero también servicios, seguridad sobre sus 5 accesos, mediante arcos detectores de metales y el despliegue del personal de la Guardia Nacional y también de Policía Auxiliar. Los trabajos abarcaron la actualización museográfica de los recintos de la cultura teotihuacana y de los murales también, así como la apertura del Museo de la Grandeza de Teotihuacán en la Puerta 1, el cual exhibe 174 piezas arqueológicas permanentes, muchas inéditas, bajo un guión que destaca el modelo corporativo de la sociedad prehispánica. Las autoridades mexicanas han señalado que estas mejoras buscan enriquecer aún más la experiencia de los visitantes, tomando en cuenta además las fechas del Mundial 2026. Seguimos en México, hablando esta vez del Museo Nacional de Antropología en la ciudad capital, que ha inaugurado una exposición que se denomina Fútbol 2026 a propósito de las fechas del Mundial. La muestra fotográfica estadounidense Annie Leibovitz, la que se presenta fusionando el arte contemporáneo con el deporte y la identidad cultural, con la finalidad de retratar la humanidad detrás de cada uno de los futbolistas. La exposición presenta fotografías del Mundial de 1986 y una revisión de su trabajo a lo largo de 50 años. En esta artista, tengo que decir,
porque es una fotógrafa invaluable estadounidense. Refleja el fútbol en México, su evolución como una expresión artística. También establece un diálogo entre el fútbol contemporáneo y los antiguos juegos de la pelota mesoamericana, acompañada de textos también reconocidos por el escritor Juan Villoro. Pero no todo es fútbol, también hablemos de cine, pero de Venezuela, a través de su fundación Cinemateca Nacional, que se une a una fiesta mundialista con 2 propuestas destacadas para los amantes del séptimo arte, pero también del fútbol. ¡Qué fusión! En la sala Margot Benarrafart en Caracas se estrena desde este miércoles 10 de junio la muestra temática Días por la fiebre del fútbol. Incluirá 8 largometrajes internacionales. Todos ellos retratarán la cultura deportiva desde los ojos del cine independiente y documental. También la institución decide proyectar en tiempo real diversos partidos del torneo en la sala Museo de Bellas Artes, comenzando por la ceremonia inaugural y también con el desarrollo del primer encuentro, el jueves 11 de junio. La propuesta busca brindar espacios a la población para el disfrute en torno a esta cita mundialista. Aquí se fusiona el cine con el fútbol. ¿Quién no conoce a Rolé Milá? Ayúdanos también. Y del 11 al 19 de este mes, Venezuela va a celebrar el Festival Nacional de Coros, conmemorando además el centenario de la maestra Modesta Bor, un evento que reunirá agrupaciones emblemáticas, emergentes, que le rinden homenaje a quien es considerada el alma del movimiento coral. Organizado por la Fundación Compañía Nacional de Música y UNEARTE, en homenaje al centenario de Modesta Bor, reunirá a más de 50 agrupaciones nacionales e internacionales en escenarios como el Teatro Nacional, Teresa Carreño y la sede de la Universidad Nacional Experimental de Bellas Artes. El evento congregará a conjuntos de amplia trayectoria como el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, la Coral de Táchira y el Polifónico Adelis Freites, junto a propuestas emergentes, coros infantiles, agrupaciones universitarias y la Cámara de diversos estados del país. Esta programación también se extiende con actividades formativas y conciertos en estados como Lara, Nueva Esparta, Falcón, Mérida y Portuguesa. Venezuela sigue siendo sinónimo de arte, sí, y de cultura. Este fin de semana, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas rendirá homenaje al legado de este maestro, Rodolfo Seglimbeni, con una impotente resurrección de Mahler. Le cuento más con estas imágenes, con esta expresión, y le comparto un poquito de lo que va a ser esta expresión cultural. La majestuosa Segunda Sinfónica presenta esta obra maestra compuesta entre 1888 y 1894. Le da vida, sí, este fin de semana en un espectáculo que conmoverá al público asistente por esas gloriosas voces del Orfeón Libertador y su coro juvenil, junto a la impecable ejecución de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y un celestial grupo de solistas como el soprano Patricia Laguado, que junto a otros también estarán haciendo parte de su arte. El director artístico de esta expresión no se va a dejar de perder, por supuesto, todo este espectáculo. ¿Cuándo arranca? Se pregunta usted. El 12 de junio, 5 de la tarde, el lugar Teatro Municipal de Caracas. La entrada totalmente libre. En nuestro titular les hablábamos de cómo está impactando justamente el genocidio que emprende Israel en Gaza. Hay una creación de muñecas en Gaza, así se llama este proyecto. ¿Dirigido a qué? Ayudar a mujeres, a niñas y a niños que son las principales víctimas del sionismo. El trauma que esto representa con el bombardeo incesante a sus viviendas, a sus escuelas, a los hospitales y también a los campos de refugiados.
Esto que ven en imágenes es el desarrollo manual. Se fabrican estas muñecas en este campamento de refugiados de Sati. La intención de este proyecto, denominado Mi Historia, es ayudarlos a afrontar este trauma y duelo que genera este genocidio que implementa Tel Aviv y que se ha recrudecido desde el pasado 7 de octubre del año 2023. Una manera de trabajar estas situaciones y al mismo tiempo de generar resiliencia entre ellos en medio de un pueblo que resiste a un implacable también castigo colectivo con el bloqueo de accesos que impiden la llegada de insumos médicos, de alimentos y otros. Esto sucede en Gaza todos los días. Finaliza con ello nuestro segmento de cultura y con ello nuestra edición central. Gracias por habernos acompañado. La invitación, como siempre, para que se mantenga muy atento a nuestra multiplataforma. Soy Paola Pérez. Buenas noches.